Pues hermanos, nos estamos acercando ya al final de la meditación de los 10 mandamientos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar del penúltimo, el noveno mandamiento. Que pues literalmente el mandamiento nos dice que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿sí? Es lo que dice el pasaje, y obviamente pues el versículo que lo menciona, que lo establece, pues es Éxodo 20:16. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así que pues vamos a meditar, hermanos, en esta tarde, en esta palabra. Se cuenta que en una ocasión, un niño fue a visitar a una tía, y entonces esta le llama la atención al niño porque dice una mentira, ¿sí? Menciona alguna mentira, y entonces la tía le llama la atención y le dice: ¿sabe usted, advierte ella, qué le pasa a los niños que dicen mentiras? No, tía, ¿qué les pasa?, preguntó el niño. Bien, dijo ella, hay un hombre que vive en la luna, de color verdoso, que tiene un solo ojo y que baja a medianoche y vuela de regreso a la luna llevando pequeños niños que dicen mentiras. Allá ellos son apaleados por varas por el resto de sus vidas, le dice. ¿Qué te parece?, le pregunta el niño. ¿Tú seguirás diciendo mentiras? No, la tía le pregunta al niño: ¿vas a seguir diciendo mentiras? Y bueno, obviamente ustedes entienden que lo que está diciendo ella también es una mentira, ¿verdad? Fíjese que se nos ha enseñado que el 9º mandamiento prohíbe mentir. Pero pues obviamente, como suele suceder, no llegamos a entender todo lo que hay de fondo en este mandamiento. Cuando leemos la Biblia, obviamente nos vamos a dar cuenta que la mentira pues se aborda de en sus muchas variantes. Vamos a ver cómo se aborda ahí en la Escritura. Pero el 9º mandamiento se aborda en primera instancia a una clase particular de mentira, ¿sí? Una clase particular de mentira, que es el dar falso testimonio de alguien, ¿sí? O sea, el mandamiento en sí aborda esa mentira, que es dar falso testimonio acerca de alguien. Y se puede decir, todos sabemos que cuando hablamos de testimonio, cuando se habla de testimonio, es una declaración, es lo que alguien declara, es lo que alguien dice, es una declaración que sirve para demostrar la veracidad de un hecho, ¿sí? Eso es cuando alguien dice, le llaman a dar testimonios para dar veracidad de ese hecho. De manera que podemos establecer claramente que un falso testimonio obviamente se trata de una mentira, ¿sí? O sea, hablar un falso testimonio, estamos hablando de una mentira, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos el 9º mandamiento, si lo tomamos de manera superficial, pues concluiríamos que solamente se refiere a no mentir cuando se trata de alguien que es llamado a un juicio y da una declaración, a no dar un falso testimonio, a lo mejor en un tribunal, podríamos pensar. Pero al igual que los mandamientos que hemos estado viendo anteriormente, aquí hay mucho más implícito que lo que literalmente dice nada más la palabra, ¿no? En realidad, este mandamiento tiene que ver con todo lo relacionado con la falsedad y la mentira, ¿sí? Este mandamiento tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con la falsedad y con la mentira. Entonces, si bien este mandamiento busca garantizar la justicia como debería de ser entre la sociedad, entre los vecinos, pues ahora sí que entre todos nuestros congéneres, no se detiene ahí, no termina ahí, ¿sí? Porque se puede interpretar de una manera más amplia este mandamiento para abordar la manera, fíjense hermanos, la manera en que le hablamos a nuestro prójimo, la manera en que hablamos de nuestro prójimo y
el compromiso que tenemos con la integridad de representar a nuestro prójimo, tanto en su presencia o cuando él no está, debemos de representarlo de una manera digna, ¿sí? Aunque quizás nunca nosotros, ninguno, seamos llamados a testificar en una corte, tal vez en un juicio, en una corte de justicia, el testimonio, fíjese hermanos, que usted da de su prójimo, lo que usted habla de su prójimo, el testimonio que da de él, como le digo, en los momentos cotidianos, lo que habla de él todos los días, da forma, obviamente, a la vida de él y a la vida de cada uno de nosotros. Por eso hay que tener cuidado en ese sentido. Así como la tercera o el tercer mandamiento nos habla de honrar el buen nombre de Dios, recuerda que ya habíamos hablado de eso, el noveno mandamiento nos manda a honrar el buen nombre de nuestro prójimo, ¿sí? Nos manda a honrar el buen nombre de nuestro prójimo. Fíjese que en su significado más amplio, este mandamiento reprende cualquier palabra nuestra que pueda dañar la reputación de nuestro prójimo, ¿sí? Y sea que la digamos en público, sea que la digamos de manera privada, hay que tener cuidado con lo que decimos cuando mancha la reputación de nuestro prójimo. Y en una aplicación todavía más amplia, este mandamiento tiene que ver con la regulación de nuestra manera de hablar, ¿sí? Tiene que ver con la manera con que hablamos. La Escritura nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. También nos dice ahí en Proverbios 15:4 que la lengua apacible es árbol de vida. Y en Santiago 3:8 dice la palabra del Señor que una lengua desenfrenada es un mal que no puede ser refrenado y que llena de veneno mortal, ¿sí? Este mandamiento tiene que ver también con la manera en que hablamos, la manera en que nos expresamos de las personas, cómo hablamos de ellas, cómo pues de alguna manera las denigramos o las exaltamos, en fin, tiene que ver con esta parte de cómo hablamos acerca de ella, ¿no? Entonces, que nuestras palabras, fíjense bien que nuestras palabras no deben de ser expresadas ligeramente, no deberían de ser expresadas tampoco de manera irreflexiva. Es claro, es algo que está totalmente claro por lo que el mismo Señor Jesús nos enseña, por lo que Él declaró ahí en Mateo 12, 36 y 37, aquí está el versículo. Fíjese que dice el Señor Jesús: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hablar a la ligera, hablar sin cuidado, hablar irreflexivamente, son palabras ociosas que hay que tener cuidado, porque el Señor dice, todas esas palabras, no creas que no va a pasar nada. Todo lo que digamos, todas esas palabras ociosas van a ser llamadas un día cuando seamos llamados a cuenta delante del Señor. Así que hay que tener cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos y cómo nos expresamos de las demás personas. Ahí en Juan 8:44, el Señor Jesús, usted conoce el pasaje, y si no, bueno, el pasaje dice que ¿quién es el padre de la mentira? Satanás, el padre de la mentira. Dice el Señor Jesús que él es el mentiroso desde el principio y que cuando habla de suyo, habla pura mentira, ¿sí? Satanás es el padre de la mentira. Pero asimismo el Señor Jesús, ahí en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? En contraste con quién es Satanás, dice: yo soy la verdad. Él es padre de mentira, él es mentiroso, yo soy la verdad. Pero Jesús no está diciendo aquí, yo digo la verdad.
No está diciendo yo soy veraz en lo que digo, él es mentiroso y yo soy verdad. No, él está diciendo yo soy la verdad, ¿sí? En él está toda la verdad. De este modo, la verdad en esta afirmación del Señor Jesús no es un simple sustantivo, ¿sí? Sino que Jesús personifica, Jesús encarna lo que es la verdad. Entonces la verdad y la mentira nunca pueden andar juntas en el mismo sendero, ¿sí? O sea, nunca pueden andar juntas. No puede ser uno ser veraz y por otro lado mentiroso. El diablo es el mentiroso y Jesús es el veraz. Entonces no puede haber ahí que uno esté en uno o en otro lado, ¿sí? Entonces al hablar mentiras nos identificamos ¿con quién? Con el padre de la mentira. En vez de identificarnos con Jesús, que es la verdad, cuando mentimos, cuando hablamos, cuando proferimos palabras necias y todo ello y mentimos o damos un falso testimonio, nos estamos identificando con el padre de la mentira, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones o hasta dónde abarca este mandamiento? ¿Sí? Este mandamiento, como le digo, no lo podemos ver nada más superficialmente. ¿Hasta dónde abarca este? ¿Qué es lo que quiere decir o qué es lo que este mandamiento cuando dice que no debemos de hablar un falso testimonio, hasta dónde aplica? Fíjese, este mandamiento tiene que ver contra la calumnia, ¿sí? Toda manifestación falsa o maliciosa que se hace con el fin de causarle daño a una persona, eso es calumnia. Tiene que ver con la difamación y con la injuria, ¿sí? El peor tipo, fíjese, el peor tipo de mentira entre los hombres es cuando maliciosamente inventamos una falsedad con el propósito de dañar la reputación de nuestro vecino, de nuestro amigo, de nuestro familiar, de nuestro hermano. Esa es la mentira más maliciosa que podemos hacer, ¿sí? Con el propósito de dañar su reputación. Lo que es específicamente es lo que está diciendo este mandamiento, ¿sí? No hables falso testimonio acerca de las personas. Otra manera de aplicar este pasaje es cuando las personas adulan, cuando las personas son lisonjeras. Eso también es mentira, porque es una alabanza exagerada hacia otras personas que tiene obviamente el propósito de obtener un beneficio de aquella persona que está recibiendo la adulación, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tiende a engrandecer las cualidades de aquella persona para satisfacer a lo mejor su vanidad o para satisfacer su amor propio y poder recibir algo a cambio, ¿no? O sea, hay mucha gente que conocemos, ¿no? que obtiene puestos en su trabajo porque son aduladores. Ay, jefe, mire usted qué bonito traje trae. Oye, jefe, mire, yo no lo había visto. Y están adulando y ay, jefe, usted es bueno, o sea, siempre saca el trabajo y todo para obtener algo. Esa es mentira también. Y esa es otra manera en la que se aplica este mandamiento, el chisme. Fíjese que nosotros dañamos el carácter de nuestro prójimo cuando ventilamos sus faltas reales o no tan reales, pero cuando las ventilamos sin discreción alguna, cuando las contamos a aquellos o aquellas personas que no tienen derecho alguno a saberlas, y cuando las contamos, fíjese, no para provocar ningún bien, sino para hacer que esa persona pierda la estimación, ese es un chisme también, y eso es una manera y eso es una mentira también contra la cual habla este mandamiento. La exageración. La exageración es una mentira también, ¿sí? Porque exageramos un hecho, exageramos algo que no es verdad, ¿sí? Por ejemplo, los vendedores acostumbran decir mentiras
Va uno a comprar alguna cosa y no, mire, este producto va a hacer esto y va a hacer aquello y usted va a ver que nada más lo va a prender y su casa va a quedar totalmente limpia. Mienten, ¿no? Compre la aspiradora y mire, usted nada más la va a prender y solita, no, o sea, no va a tener, usted se va a acostar a ver la tele es mentira, pero exageran lo que están diciendo y a veces uno también exagera, ¿no? Con tal de recibir algo. Dice más allá de lo que verdaderamente es cierto, eso también está dentro de este mandamiento. Cuando transferimos la culpa, fíjese, cuando en un hecho determinado una persona transfiere la culpa a otra para no admitir la responsabilidad, sin duda está mintiendo. Es que no, yo no fui, fue él. No, bueno, es que yo no tuve la culpa. Bueno, sí lo hice, pero en verdad él fue el que tuvo la culpa, él fue el que hizo esto, él fue el que hizo aquello. Transferimos la culpa a otras personas. Eso también es mentira y está dentro de este mandamiento. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho, no? En la escuela, en el trabajo, donde quiera. No, pues yo no fui, fue Tete, pégale, ¿no? O sea, la hipocresía, hermanos. La prohibición de dar falso testimonio contra mi prójimo igualmente me prohíbe a mí dar falso testimonio acerca de mí mismo. ¿Sí? La hipocresía, como ustedes saben, consiste en aparentar algo que no somos o sentirnos algo que no somos, ya sea para nosotros mismos o más bien sentir algo hacia otra persona que no es tampoco cierto, ¿no? Que no es verdad. A veces esto obviamente califica por mentira, porque a veces unos tienen apariencia de santidad aquí en la iglesia, aquí o en cualquier iglesia, o tienen apariencia de humildad, o tienen apariencia de generosidad o de cualquier otra cosa, pero allá afuera son todo lo contrario. Eso es hipocresía y es mentira. ¿Sí? Cuando manifestamos afecto a alguien que no nos cae bien, eso es hipocresía. Ay, qué gusto verte, fulanito, fulanita. Eso es hipocresía y eso es mentira. La atribución de méritos inmerecidos es mentira. Damos un falso testimonio cuando permitimos que nuestro propio nombre reciba una gloria que le pertenece a otro. Si alguna vez ustedes se sentaron en una reunión con su jefe o con alguien y escucharon cómo decía o se atribuía el mérito de algo que tú habías hecho, sabes de lo que estoy hablando. Cuando él se atribuyó el mérito de tus ideas, de tu trabajo, de lo que tú habías hecho, bueno, eso es una mentira, es atribuirse créditos, cosas que son inmerecidos, ¿no? Y puedes identificarte con la necesidad de esta novena palabra, porque nunca fue más fácil ver cómo alguien se atribuye lo que tú hiciste. ¿Cuáles son las consecuencias de la mentira? ¿Cuáles son las consecuencias de dar falso testimonio? La mentira destruye reputaciones. Al difamar o al calumniar a alguna persona, el nombre de esa persona queda manchado. Queda manchado su honor. Queda manchado su carácter. Y puede resultar en un momento gravemente afectado por esto. Y después de que se ha esparcido una mentira, después de que se ha dado un falso testimonio, siempre le va a quedar la duda a las personas que han escuchado eso. Y difícilmente van a creer y van a aceptar a esa persona porque ya se le dañó. Una mentira o dar falso testimonio puede destruir relaciones amistosas. Cuando tienes una relación amistosa con alguien y mientes y das un falso testimonio, puedes quebrar o quebrantar esa amistad, porque aquella persona con la que tienes amistad ya no va a confiar en ti.
porque se va a sentir engañado o engañada y ya no va a querer confiar en ti y se destruye esa amistad. La mentira y el falso testimonio destruye iglesias. La relación entre miembros de las iglesias se lesionan cuando incurrimos en mentira, porque obviamente, como le digo, la mentira crea desconfianza, surgen conflictos dentro de las iglesias, de la hermandad, cuando la hermandad cristiana debería de caracterizarse justamente como una familia donde se aman, donde se respetan, donde son todos veraces. Cuando esto sucede, pues obviamente hace que la iglesia empiece a sufrir, que empiece a haber desavenencias, que empiece a haber bandos y todo ese tipo de cosas, porque son cosas que se dan justamente por la mentira. Porque el Señor, debemos de entender que concibió la iglesia como una familia, y en esta, la iglesia, la comunidad, lo más importante es el apoyo mutuo entre hermanos, entre todos los que formamos parte de ella, y nadie va a buscar el favor o la ayuda de alguien a quien no le tiene confianza. El Señor, nuestro Dios, es un Dios de unión, y nuestro enemigo obviamente es el destructor, ¿no? Dios une y el diablo desune. La mentira o el falso testimonio hace que se pierda la credibilidad, ¿sí? La persona que se caracteriza por mentir continuamente, lo que va provocando es la desconfianza. No, ¿qué te dijo fulanito, fulano? Créele la mitad, ¿no decimos? Porque se va creando desconfianza en ese tipo de personas. La mentira destruye familias, ¿sí? Es en extremo doloroso para una persona enterarse que un miembro de su familia, de su misma familia, le ha mentido. Es una herida que no sana fácilmente y que provoca a veces resentimiento, provoca recelo, provoca alejamiento por una cuestión de mentiras, ¿sí? Por eso, no en vano el Señor Jesús, bueno, la misma palabra del Señor ha amenazado, digámoslo así, ha amenazado con un temible castigo a los mentirosos, ¿sí? La palabra del Señor dice ahí en Apocalipsis 21:8 que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, ¿y quiénes más? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No se puede tomar la mentira a la ligera, hermanos. No se puede pensar que no pasa nada. Como ya lo vimos, la gente mentirosa y la gente que da falso testimonio hace mucho daño. Por eso el Señor dice que todos los mentirosos no van a estar juntamente con Él y van a estar en el castigo eterno. Fíjese, la mentira en la sociedad, en nuestro día, hoy en día, la mentira en la sociedad es algo que a lo mejor puede ser aceptado, es algo que a lo mejor entre la sociedad no tiene mayor problema, pero es uno de los grandes males que hay en la sociedad. Mienten los padres y en consecuencia mienten los hijos, ¿sí? Miente desde el más humilde de los ciudadanos hasta el más alto funcionario. Y la razón por la cual la gente miente o nosotros mentimos no es difícil de encontrar, porque la mentira trae beneficios a quien la practica, así de fácil, ¿sí? Nadie miente para que le vaya mal, nadie miente para que le quiten algo, nadie miente para que le hagan daño. Todas las mentiras tienen que ver para obtener algo, algún beneficio para nosotros, ¿sí? Simplemente pregúntese usted, hermano y hermana, pregúntese, ¿qué gano? Fíjese, así de fácil, ¿qué gano al mentir? Y ahí usted va a dar cuenta que hay algo implícito que se gana cuando se miente. ¿Qué gano si le digo a mi jefe que llego tarde porque
Pues porque me levanté tarde. ¿Qué gano? Pues voy a ganar que no me descuente el día, ¿sí? ¿Qué gano con decirle a mi jefe que mi abuelita estuvo enferma y por eso llegué tarde? Pues que no me descuenten el día, pues gano algo, ¿sí? Si te preguntas qué gano con eso, te vas a dar cuenta que toda mentira trae implícito el ganar algo. Por eso mentimos. Nadie miente, como le digo, para perder. Nadie miente para que le dañen, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que al mentir buscamos ganar algo. Voy a ponerles un video. A mí desde la primera vez que vi este video hace muchos años, me llamó la atención por lo que proyecta, por lo que dice, por lo que promueve, ¿sí? Y esto tiene que ver, le digo, desde niños, ¿no? Es un comercial de una leche que se llama Progress Gold. A lo mejor usted lo vio porque ya es viejo este comercial. Y va a ver lo que dice, mire. Con Progress Gold, tus hijos son más vivos de lo que crees, porque favorece su desarrollo integral gracias a su mezcla de biofactores. Progress Gold, niños vivos en todos los sentidos. Niños vivos en todos los sentidos. Aquí en nuestro país, la gente que es viva, los vivos se les llama, ¿no? Son los que mienten, son los que roban, son los que se pasan el alto, son los que no se forman. Esa es la gente viva aquí en nuestro país, ¿no? Pero aquí te están diciendo, pues dale esto a tu hijo para que sea vivo, ¿no? Para que sea vivo en todos los sentidos. ¿Qué hace el niño? Le avienta la comida al papá que está durmiendo y después dice, le pone el plato. No, yo no fui. La transferencia de la culpa, ¿no? Imagínate, si estos son los niños que se están criando hoy en día, ¿qué esperas de la sociedad más adelante? La mentira, si ustedes se dan cuenta, la mentira comienza justamente con los niños. ¿Qué niño no miente? Y no se les enseñó a mentir, ¿eh? No es que alguien, o sea, no es que hayan ido al kinder de la mentira, ¿no? Donde ahí les enseñaron a mentir. Dijeron, mira, cuando rompas algo, di que tú no fuiste, ¿no? O cuando tires algo, o cuando te comas algo, o cuando hagas algo, échale la culpa a tu hermano, ¿no? O sea, a nadie les enseñó. Nadie les dijo que lo hicieran. Porque es algo que está dentro de todos nosotros. No necesitas ir a la universidad de la mentira para que te den un diplomado o un título de mentiroso. Porque al igual que el pecador, la persona no es mentirosa porque miente porque es mentirosa. ¿Sí me explico? Uno de los mayores problemas de la humanidad en relación con la mentira es que nos imaginamos, o más bien no imaginamos lo aborrecible que es delante de Dios. O sea, es el problema, que pensamos que pues Dios deja pasar ahí las mentiras, no las ve, no las filtra, no pasa nada. No llegamos a entender cuán aborrecible es para Dios la mentira. En la Escritura, la mentira está calificada como algo grave y hay muchos ejemplos ahí en la Escritura de esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Ananías y Zafira que mencionamos ellos dos veces, ¿no? Una, el robo, que veíamos la semana pasada, y la mentira, ¿no? Robaron y mintieron. Y cuando ellos pensaron que a lo mejor Dios no se daba cuenta de lo que estaban haciendo, que podían engañar a los hombres y a Dios, cuando se acercan con Pedro, ahí en Hechos 5:4, le dice Pedro, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Si reflexionamos, mis hermanos, en la sociedad, e incluso en la iglesia, de veras da tristeza ver cuántos Ananías y Zafiras hay en la calle y en las iglesias, ¿sí? Que van
por ahí difamando, que van calumniando, que van exagerando, que van chismeando, que van mintiendo con la mayor facilidad. Y aluden a ello como, pues son mentiritas blancas, ¿no? Mentiras piadosas. O sea, no creo que Dios se enoje por esto, ¿no? Porque no entendemos, como le digo, qué tan aborrecible es la mentira delante del Señor, ¿sí? Ser mentirosos es un problema que nos viene desde el nacimiento, ¿sí? Como le digo, nadie nos enseñó a ser mentirosos. Es algo que viene incluido en nosotros desde que nacimos. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios ahí en el jardín, en el huerto del Edén, en su mapa genético se le agregó simbólicamente, podemos decir, este gen de la mentira, que nos lo traspasaron a todos y cada uno de nosotros. Ese gen espiritual llamado mentira lo traemos todos por naturaleza. Y desde ese momento todos, sin excepción, hemos heredado ese gen y nacimos mentirosos. Por eso le digo, vean a los niños, obsérvenlos, por naturaleza son mentirosos. Y aunque uno le diga, no, ¿por qué estás diciendo mentiras? Eso no es cierto, di la verdad. Vuelve a decir mentiras. Pero nadie se lo enseñó. Es la naturaleza de todos y cada uno de nosotros. Por eso si no se les corrige, pues imagínense cómo van a crecer, ¿no? Como hijos de Dios, mis hermanos, podemos decidir ser veraces cuando sepamos que hay engaño en un asunto. Cuando viene alguien y te dice, o sea, y sabes que esto es un engaño, debemos decidir ser veraces. Si debes de decir que no a algo o a alguien, en lugar de inventar una excusa, en lugar de formular una mentira, di las cosas como son. Exprésate con sinceridad, ¿sí? Con verdad, con amor, pero no inventes. Ahora sí como dicen, no inventes, ¿no? Hay un método que utilizó una mujer llamada Hannah More, que es un método que puede ayudar cuando se da esta cuestión de dar un falso testimonio acerca de alguien, o que tiene que ver con la cuestión de los chismes, ¿no? Siempre que le decían algo a ella, siempre que le decían algo despectivo sobre otra persona, invariablemente la respuesta de ella era, ven, vamos a preguntarle si es cierto. El efecto, pues obviamente a veces era ridículamente doloroso para el chismoso, ¿sí? O para el que hablaba el falso testimonio, ¿no? El chismoso se sorprendía, balbuceaba alguna salvedad o suplicaba que no tomara en nota la declaración. Decía, no es cierto. Pero esta buena dama dicen que era inflexible, ¿sí? Era inflexible. Llevaba al chismoso ante la presencia de la persona agraviada para preguntarle y comparar los relatos, ¿sí? Es probable que nadie se atreviera por segunda vez a repetirle una historia de chismorreo a Hannah More, ¿sí? Por eso le decía que este mandamiento tiene que ver con la manera en que hablamos, lo que decimos, cómo nos expresamos de nuestro hermano, de tu hermana. ¿Qué hablas de él? ¿Es veraz? ¿Es cierto? ¿Es mentira? ¿Lo inventas? ¿Hablas de algo que no sabes? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con todos los juicios que nosotros emitimos acerca de las personas. A mí, por eso trato de no pues ahora sí emitir juicio respecto a ninguna persona, porque no conozco todos los hechos. A veces uno dice, no, pues es que no, esa persona siempre es así, o siempre llega tarde, o siempre esto, siempre aquello. Pero no conozco la razón por la que llega tarde. Y si emito un juicio, esa persona, ni le digas, porque no va a cumplir, no va a llegar, no va a ser. No conozco todo para yo emitir un juicio.
No, pues es que esa persona nunca, no le des ningún cargo ni le pongas a hacer nada porque nunca cumple. Siempre te deja las cosas tiradas. No sé por qué lo hace. Cuando tengamos todos los elementos, cuando sepamos todas las cosas y podamos decir que verdaderamente lo hace por tal, entonces podré decirlo, pero mientras tanto no puedo emitir juicio de ninguna persona. Porque no conozco realmente toda su situación. Así que si mi hermano, mi hermana, ¿cómo sería si el Señor nos pesara en cuanto a este mandamiento? ¿Cómo te encontrarías delante de Él si Él te pesara en cuanto a este mandamiento? ¿Te encontraría falto de peso? ¿Sí? Porque eres una persona que realmente no da falso testimonio acerca de otras personas. O serás inocente o serás culpable de lo que dice el mandamiento, ¿sí? Estás acostumbrado a mentir, estás acostumbrado a salirte con la tuya. Pregúntate por qué lo haces, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿qué ganas con ello? Y te vas a dar cuenta que siempre hay una búsqueda de obtener algo, ¿sí? Debemos, hermanos, de veras, debemos evitar, como dice en el Salmo 1, evitar sentarnos en la silla de los escarnecedores. El Señor Jesús rechazó obviamente ese trono, Él no quiso sentarse ahí, y Él declaró bienaventurados a los que por el contrario son vituperados, son perseguidos por causa de su nombre. Dice la palabra del Señor, y con esto terminamos. Primera de Pedro 2:21. Tú como hijo de Dios, como hija de Dios, fuiste llamado. Y puede ser que padezcas por ser una persona veraz, puede ser que sufras por decir la verdad, pero el Señor Jesús ya había padecido antes que nosotros, ¿sí? Y nos dejó un ejemplo, ¿sí? Para que sigamos sus pisadas. Dice que en el Señor Jesús no hizo pecado, ¿sí? Sabemos que Él no pecó de ninguna manera, ¿sí? Él nunca mintió, Él nunca dio un falso testimonio, Él nunca robó, Él nunca hizo ninguna de las cosas que hemos estado hablando, ¿sí? Y dice, y no se halló engaño en su boca. ¿Hay engaño en tu boca? ¿Sí? Tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Y dice ahí mismo Pedro, al principio, mismo capítulo, versículo 2, dice, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que practicar? Desechando, haciendo a un lado, quitándonos, despojándonos, dice la palabra, de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia y de todas las detracciones, dice, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Quítate, despójate, dice la palabra del Señor, quítate toda malicia. Quítate toda malicia, ¿sí? En lo que decimos a veces hay malicia. En lo que hacemos a veces hay malicia. A veces engañamos, ¿sí? A veces somos hipócritas, como dice, a veces somos envidiosos, a veces somos detractores, o sea, andamos diciendo cosas de ciertas personas porque somos sus detractores, no lo apoyamos, no seguimos lo que dice, ¿no? Pero la única manera de cambiar todo esto es cuando realmente queremos, como una necesidad, como un niño recién nacido que cada 3 horas quiere comer su leche. Así nosotros necesitamos desear la leche espiritual, la leche del Señor, para que por esa leche, por ese alimento espiritual, crezcamos para salvación. Así que, mis hermanos, ¿cómo estamos delante del Señor en este mandamiento? Solamente usted sabe hasta dónde lo practica, lo ha practicado, pero es momento de tomar lo que dice la palabra del Señor y dejar de hacerlo, ¿sí? Porque podemos hacerlo. Porque tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda a vivir conforme Él nos lo manda. Así que, mis hermanos, evitemos todas estas maneras
como le digo, de mentira o de falso testimonio en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude siempre a ser veraces en toda nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestras acciones. El Señor sea bendito por siempre.